Tengo que preguntarle sí o sí por lo que pasó hoy día en el Congreso. Se esperaba con mucha ansiedad la comparecencia de la directora de Presupuesto y del ministro Mario Marcel ante la Comisión Mixta de Hacienda. Se llevaba un informe de las finanzas fiscales. Esto terminó siendo un bochorno. No lo digo yo, lo dicen los medios. Usted estaba ahí. ¿Qué pasó? A ver, fue un momento difícil, ¿eh? No es fácil gobernar, yo nunca lo he dicho. Lo que pasa es que el informe de finanzas públicas es muy importante, sobre todo en este particularmente, porque recordemos que en el presupuesto, cuando se aprobó, quedamos que dependiendo de este informe, cómo iba a funcionar el presupuesto, si íbamos a requerir más, si íbamos a tener ingresos suficientes para pagar los gastos o, como ocurrió efectivamente, no lo íbamos a tener. Parte del problema es que los datos que nos iban dando no correspondían con las láminas que nos estaban entregando. Entonces es súper complicado hacer un seguimiento de las finanzas públicas cuando uno le dice una cosa y luego lee el documento dice otra cosa. Dio una explicación el ministro, dijo que el diablo se mete... ¿Metió la cola? Mete la cola, que bueno, es cierto, pero obviamente es algo que es complicado también entenderlo. Pero no ha sido una vez. No ha sido una vez que, podría ir siguiendo la lógica del ministro Marcel, el diablo ha metido la cola en los números, porque más de una vez... El diablo pierde la cola. Parece que este gobierno es especialmente proclive a tener ese tipo de problemas. Pero bueno, eso... Otra cosa importante del informe. El informe además reveló que ahí tenemos una discusión más de fondo. El ministro insiste que vamos a crecer más de lo que crecemos y podemos financiar más de lo que se financia. Los números están diciendo algo distinto. Sí. Pero yo estoy de acuerdo con usted, a mí nos gustaría que los números hubieran sido uno nomás, no que sean distintos. Más allá del bochorno que vivió la directora de Presupuesto, la mejor, según el propio Mario Marcel, que ha tenido en la historia de nuestro país, en términos concretos, el informe apunta a un ajuste fiscal. Se hablaba de 1.500 millones de dólares de ajuste, sobre todo con la proyección que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, a partir de la crisis también gatillada por los aranceles de Donald Trump. Se habla de una crisis en la que entraría el mundo entero y a Chile le tocaría también una reducción en su proyección de crecimiento que llegaría al 2%. En base a eso y a ese escenario coyuntural, ¿se baja, se reajusta, se estrecha el cinturón fiscal nuevamente? A ver, aquí hay dos temas de fondo que a mí me preocupan. Primero, el ministro Marcel insiste que vamos a crecer al 2,5. Como usted bien lo dice, el Fondo Monetario ayer dijo 2. Todos los estudios que nosotros hemos visto fluctúan entre 1,8 y 2. Me encantaría que fuera 5, como era antes, pero eso ya no se da. Entonces, esta diferencia de si el ministro sigue creyendo que es 2,5 y los números dicen que es 2, tenemos problemas, porque se calcula que los ingresos que va a generar ese 0,5 adicional se van a gastar. Y ahí tenemos un problema de ajuste que tiene que ver, obviamente, algo con los aranceles, pero esto venía de antes. Recordemos que hay una cosa importante, tratar de explicarlo. En un presupuesto, los ingresos del país no se votan. Los estima el Ejecutivo, el que sea, y esto siempre ha sido igual, así que no hay un cambio. Ellos dijeron que iban a recibir una cantidad de recursos importante, nosotros le dijimos de a dónde va a recibirlo, nuestros datos son distintos. Bueno, nosotros ajustamos en ese momento, se rebajó en 600 millones de dólares, con el acuerdo del gobierno lo hizo, pero ahí quedó condicionado a este informe que se conoció hoy día, decía ser necesario hacer más ajustes. El informe que nos dice que es necesario hacer más ajustes. Y aquí viene el segundo problema. El gobierno dice que ellos administrativamente pueden bajar, pero no los 1.500, sino que 600, porque no tienen más espacio. Bueno, se lo dijimos antes, ¿para qué calcula? ¿Por qué no lo resolvimos al momento de dictar el presupuesto? Y los otros 900 tienen que ver más con temas legales, legislativos, pero hay temas que se pueden coincidir o no coincidir. Entonces yo creo que no fue un buen paso. Yo esperaba algo diferente, esperaba decir, en cumplimiento esperaba que los números fueran únicos, no interpretables o no distintos números, para ser bien franco. Pero más allá de eso, yo esperaba que nos dijeran, esto es lo que nos pasamos, esto es lo que vamos a ahorrar. Eso no ha ocurrido porque se está dispuesto a apretar el cinturón por decir, ojalá no hubiera sido necesario, pero no han fallado, no han resultado los cálculos del gobierno. ¿Qué voy a hacerle yo? Y eso al final lo castiga a los países. Un segundo para la respuesta. Si no hay ajuste, ¿qué pasa con la deuda de Chile? ¿Sigue creciendo entonces? La deuda ha ido creciendo. Mira, ahí tenemos una tercera discusión. El ministro dice no ha crecido tanto, no ha llegado al 45. Es cierto, pero lo que ha ocurrido es que los fondos soberanos, los fondos de reserva que tenía Chile, sí se han empezado a gastar. Entonces aquí tiene dos opciones. Usted dice que no subió la deuda,
pero he bajado los ahorros, es como equivalente, ¿se fija? Entonces, si no se ajusta, obviamente, o sube la deuda, que ya es muy complicado, porque hay que pagarla, o bajan las reservas, o los fondos soberanos, que cada vez son más bajos. Sí. Esa es la gran disyuntiva que tenemos hoy día. Senador Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, muchas gracias por haber estado con nosotros en Estamos en Vivo a través de las pantallas de 13 en vivo. Lo dejamos porque sabemos que la actividad en el Parlamento continúa. Sí, muchas gracias. Votando. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias por su tiempo.